¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En esta emisión abordaremos dos temas. Uno de ellos, el tema central, tiene que ver con la relación entre la prensa y gobierno, que ha cambiado a lo largo de los años. La prensa, la censura, la legitimidad y el oficialismo. Este será el tema central. También en la parte final abordaremos una cobertura de procesos políticos en medios impresos, un proceso que realizó el Observatorio Político Electoral del CUCH. Y para iniciar en este tema central nos acompaña en el estudio la maestra Rosalía Orozco Murillo, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información a Media en Jalisco y profesora investigadora de UDG Virtual. Maestra, bienvenida, gracias. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. El doctor Guillermo Orozco Gómez, jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y el doctor Enrique Sánchez Ruiz, investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Doctor, bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, sin lugar a dudas, los tiempos actuales pues no son muy buenos para la prensa, no solo en México, también a nivel mundial en algunos países. La llegada al poder de gobiernos democráticos, pues en varios países se ha convertido en un obstáculo para el libre ejercicio de la prensa. El principal ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump y los medios de comunicación no tienen una relación pues muy tersa. Toda información que cuestiona el desempeño de su administración está en automático una fake news, una noticia falsa. No hay lugar para el debate, simplemente la descalificación en automático. También en Hungría, el primer ministro Víctor Orbán ha sido señalado por considerar a la prensa como su principal enemigo, ha cerrado espacios a medios críticos a su administración y, sin embargo, ha impulsado un conglomerado de medios que realizan propaganda a su favor. Algo similar, creo yo, está ocurriendo en México. Hablaremos más adelante sobre el tema. En Rusia, el gobierno que encabeza Vladimir Putin también se encuentra en la lista de países que ejercen presión sobre los medios de comunicación independientes y, por supuesto, tiene el control de Internet. Es más o menos un panorama en los países. En Latinoamérica también abordaremos el tema, por supuesto. En México y en Jalisco ni se diga. ¿Qué ha cambiado precisamente en la relación, les pregunto a ustedes, entre el gobierno y la prensa, o la prensa y el gobierno? Y por prensa voy a englobar a la radio, la televisión, los medios impresos, no a los de Internet, porque bueno, sería quizá un punto y aparte, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado en esta relación con los medios tradicionales, maestra, relación con los gobiernos? ¿Qué ha cambiado? Pues yo creo que históricamente sí ha habido cambios porque los medios cambian y los gobiernos cambian, es decir, la relación entre la prensa o los medios de comunicación, más específicamente de manera general, con el gobierno va cambiando, sí, porque es una relación dinámica que no se mantiene estable todo el tiempo, ¿no? Pero, y que adquiere los matices y las dinámicas particulares dependiendo de quién esté en el poder o quién ejerza el poder en diferentes ámbitos del gobierno. Generalmente las relaciones más visibles suelen ser con el Ejecutivo, con el gobernador en este caso, con los presidentes a nivel nacional, que son con los que más, de alguna manera, relación directa hay entre medios y estos funcionarios. Pero pues recordemos que la prensa en realidad tiene relación con cualquier ámbito de poder, es decir, incluyendo empresarios y otros ámbitos. Sí, sin embargo, de eso casi no se habla, ¿no? Y no se habla pues porque no se les presta mucha atención a estos ámbitos. Tampoco incluso creo que a nivel académico ha sido estudiado lo suficiente desde estos otros ámbitos o actores que tienen relación con la prensa. Desde mi punto de vista, tendría que haber una relación no relativamente estable o amigable, pero por la naturaleza de las propias relaciones, digamos que es entendible que haya tensiones o que haya momentos donde precisamente hay señalamientos y demás. Es decir, a los poderosos no les gusta que se les cuestione, que se les analice, que se les critique, pero en este caso en particular a quienes ejercen el poder público, que son muchos, ¿no? No es nada más el presidente, son todos los funcionarios que ejercen algún puesto público, pues estamos, digamos, la prensa está obligada y los ciudadanos estamos obligados a saber qué hacen
cómo ejercen ese recurso, cómo lo gastan, qué decisiones toman, y en ese sentido la prensa está muy obligada y es su responsabilidad a preguntar, a cuestionar, a indagar y a investigar, ¿no?, a estos funcionarios que les suele desagradar, ¿no?, estas inquisiciones o investigaciones por parte de la prensa. De manera reciente, en el caso particular de Jalisco, pues me parece que ha habido señalamientos muy cuestionables por parte del gobernador hacia el trabajo que han hecho algunos periodistas locales. Me parece que ha habido extralimitaciones por parte del gobernador, ¿no? Que eso ha hecho que la relación, en términos generales, de manera particular, con algunos periodistas y algunos medios en el estado, pues sea muy poco amigable, ¿no? Y de manera cordial, como tendrían que ser las relaciones, hablando de manera general, ¿no? Aunque, como decía, creo que es entendible que no sean así, y creo que tampoco están obligados a desempeñarse así, ¿no? O sea, de manera cordial sí, pero tampoco debe haber sumisión por parte de ninguno de los actores, ¿no? Por supuesto. Las relaciones entre prensa y gobierno, estoy de acuerdo, no deben ser tersas, de hecho, ni amigables, diría yo. En el ámbito profesional, pues un periodista no debe ser, creo yo, amigo de un político, y un político pues quizá tampoco quiera ser amigo de un periodista. Se dan casos, por supuesto, que hay amistad con el trato cotidiano, diario, entre los actores políticos y la prensa. Doctor Guillermo Orozco, ¿qué ha cambiado? Porque, pues yo no sé ustedes, pero yo nunca recuerdo tantos ataques, denostaciones hacia el trabajo de los medios. No solo en fechas recientes, pues no recuerdo yo un ámbito así. Llevo 30 años en el ámbito de la comunicación y el periodismo, ¿no? Bueno, es complicado el panorama a ese respecto. Yo creo que tuvimos por muchos años, muchos sexenios en México, una relación que se hizo como estable entre la prensa y el poder, y que acostumbró a todos los ciudadanos a saber que realmente había muy pocos medios públicos y que la mayoría de los medios estaban siempre a favor de publicitar el poder, al presidente concretamente, ¿no? Vimos publicada recientemente esta lista de periodistas encabezada por López Dóriga, ¿no? Y en tercer lugar, Enrique Krause, que ha sido doctor honoris causa de nuestra universidad, y que realmente eso es preocupante. Y que yo creo que debido a periodistas de este tipo que entablan relaciones personales más allá de su profesión y del deber que se deben a los ciudadanos, han generado una imagen de un periodismo vendido, un periodismo pagado por los presidentes, los políticos en turno, que ha hecho mucho daño al periodismo como profesión y como ámbito de trabajo para poder desarrollarse de una manera más autónoma. Yo creo que ha habido siempre la posibilidad de que en algunos gobiernos se llamaba de maicear a los periodistas. Y yo creo que Enrique Peña Nieto fue el prototipo, el mayor maiceador de los periodistas, no solamente con estos grandes que se han dado a conocer ahora, sino en distintos niveles. A Televisa, a la televisión, etcétera, concediéndoles cadenas y concediendo que salieran de la competencia, que no tuvieran competencia, etcétera, sin mencionar que obviamente a cambio, un buen entendedor, pocas palabras, a cambio pues estos canales de televisión, especialmente en la parte periodística, pues iban a hablar, si no siempre bien, por lo menos nunca iban a hablar mal, ni hacer la crítica que se debiera. Entonces creo que lamentablemente ha habido una relación histórica de los gobiernos priistas con el periodismo que ha hecho mucho daño al periodismo y mucho bien a los gobiernos priistas. Entonces viene un nuevo tipo de gobernante que es impulsivo, ya lo conocemos, ¿no? Y que también, aunque sea democrático, pues no le gusta que lo critiquen, porque pues tiene toda una
un reto enorme que salir adelante, ¿no? Pero realmente a mí me parece como mínimo lo que hace, y esto no es para excusar a López Obrador, me parece sus quejas de que no está haciendo las cosas bien, de que habla mucho y no hace nada, etcétera. Me parece que son totalmente menores, pero es la estrategia distinta, es la de, en lugar de sobornar a los periodistas, como acostumbró el PRI, él los deja en libertad, los deja que hagan su trabajo, pero luego protesta porque algunos quieren criticarlo, a lo mejor esperando sacar alguna tajada, ¿no? Pero esta protesta quizá en forma estratégica, quizá es una estrategia de su administración, debilitar precisamente a los medios que son críticos, cuestionarlos, para que una vez que se publiquen estas críticas, la gente o sus seguidores diga, es que ese medio precisamente lo critica porque no está recibiendo esta publicidad oficial, que ese es un tema que también vale la pena mencionar. Permítanos, maestra, doctor. Sí. Doctor, vamos a hacer una pausa breve, regresamos, esto es Catalejo, el tema son las relaciones entre la prensa y los gobiernos. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUCH. Antes de reiniciar con este tema, las relaciones entre los gobiernos y la prensa, quiero hacer una acotación. Rosalía Orozco ya no es presidenta de la AMEDI, yo la presenté así, fue un error de mi parte, asumo esa responsabilidad. El actual presidente de AMEDI es Rubén Alonso. Maestra, una disculpa, y también una disculpa a Rubén Alonso, ¿no? Nuestro compañero y amigo Rubén Alonso. Y bueno, como le mencionaba, ya mencionamos el tema de Estados Unidos, de Hungría, de Rusia. Y en América Latina no es la excepción, que ha habido algunos intentos de callar a medios críticos. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro utiliza su cuenta de Twitter para intimidar a medios, también a los propios periodistas. En Venezuela es permanente la ofensiva contra medios críticos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y en México la principal amenaza, pues no es el gobierno, pero sí son los cárteles ligados a la delincuencia organizada, los cárteles de la droga, del narcotráfico. Sin embargo, los actuales ataques permanentes, constantes del actual gobierno también hace pensar otra cosa. Doctor, ¿qué nos comenta usted al respecto? Precisamente, ¿qué ha cambiado en esta relación antes tersa, entrecomillada, entre los gobiernos y la prensa? Sí, hubo un periodo muy largo, que fue el periodo fuerte del dominio del PRI en la política mexicana, durante el cual se llegó a hablar, por ejemplo, de censura, pero en realidad la mayor parte de los medios importantes, de los periodistas, etcétera, recibían grandes cantidades de dinero. Y entonces, en realidad, lo que ocurría era una forma de autocensura. No era tanto que el gobierno estuviera dictando, ¿no?, las notas y todo eso, sino que, bueno, había un acuerdo, ¿no?, a veces formal, a veces informal, de que el medio se restringía, pues, ¿no? Es muy conocida el hecho de que había algunas figuras que eran intocables, ¿no? El presidente, la Virgen de Guadalupe, el ejército mismo, pero bueno, no era tanto censura, así en esos términos de activo de parte del gobierno, sino que era más la autocensura. Ya cuando entró propiamente, cuando con el licenciado Miguel de la Madrid entra México al GATT y entran plenamente las políticas neoliberales llamadas, ¿no?, con la economía neoclásica como libro de cabecera de los presidentes y los ministros o los secretarios de Estado. Entonces, sigue el arreglo de seguir dando dinero, pero además
ya no es tanto una autocensura, sino un grupo de estadounidenses le llamaron colusión. Es decir, los gobiernos y los medios, y ahí sí, bueno, alguien comentaba que no había mucha cercanía. Claro que había mucha cercanía, porque estaban coludidos, eran así como una misma familia, casi, ¿no? Pero otra vez, todo eso fue como ya la última etapa fuerte del PRI. Curiosamente, y ese caso se vio muy claramente aquí en Guadalajara, en Jalisco, cuando hubo la alternancia, que los primeros gobiernos del PAN retiraron completamente las prebendas, los regalos, los chayotes llamados, ¿no? A los periodistas, y la reacción fue muy fuerte. Los medios ahora ahí sí que se enojaron y empezó a haber un pleito ahí entre el gobierno y los medios. Pero de todos modos, poco a poco fue regresando al estado casi original, ¿no? Y entonces, bueno, pues de cualquier manera fueron cambiando, digamos, que las formas de dar recursos por parte del gobierno a los medios. Y entonces, bueno, ya predominó todavía más que antes, no que antes no hubiera, pero la publicidad propiamente es la que empieza a ser así como el recurso principal con el que se maneja la relación. De cualquier manera, pues no deja de haber un control, pero sigue siendo ese periodo de colusión. Nuevamente, digamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Y bueno, el periodo que menciona fue en el 95 con Alberto Cárdenas, precisamente los primeros meses de esa administración. Pero también ocurrió en el gobierno federal cuando entra el PAN. Con Vicente Fox, exactamente. Ya con Vicente Fox. Lo mismo ocurrió exactamente. Mencionan ustedes más que es importante. ¿Dirían ustedes que esta relación tersa, insisto yo en el entrecomillado, entre la prensa y los gobiernos estuvo supeditada a la publicidad oficial, al chayote, que en algún periodo fue incluso institucional? Pero yo diría que esta publicidad oficial y esta lista que hizo referencia el doctor Guillermo Orozco no representa ningún delito ni tampoco es ilegal. Quizá la pregunta sería, entonces, ¿habrá que reglamentar el otorgamiento de publicidad oficial? Algo que se ha intentado hacer y que no se ha podido lograr. Maestra, ¿qué nos comenta? Sí, efectivamente, bueno, no es algo ilegal, pero es algo que se ha venido dando, quizá tampoco podríamos calificarlo así, que se ha venido dando de una manera muy poco transparente, en un marco claras, ¿no? De discrecionalidad, de arbitrariedad, porque precisamente se otorga la publicidad y el dinero, y eso desde la época en la que mencionaba el doctor, desde la época de la dictadura perfecta del PRI, que así se le llamó. No había criterios claros y se otorgaba a los medios aliados, amigos, cómplices, que se dedicaban a alabar, ¿no?, las acciones y los actos de los gobiernos. Y precisamente, bueno, históricamente no ha habido una intención clara por parte del gobierno por reglamentar y poner una ley clara en ese sentido. Recordemos que las leyes que en teoría tendrían que regular esto no se aprobaban ni se reglamentaron durante muchos años. La ley de imprenta ha operado por muchos años desde después de la Revolución prácticamente, y la ley de telecomunicaciones que se aprobó, no me acuerdo exactamente en qué año, se reformó hasta el 2013-2014, pero no hubo criterios tampoco claros para reglamentar el gasto en publicidad oficial. Algo que sí pasó al inicio del nuevo milenio con el gobierno de Vicente Fox es que se aprobó la ley de transparencia. A partir de la aprobación de la ley de transparencia, pudimos los ciudadanos enterarnos de alguna forma sobre el gasto exorbitante que hace el gobierno
por concepto de publicidad oficial, pero recordemos que lo que se sabe que se gasta en publicidad oficial es lo que se etiqueta como tal, porque hay mucho recurso que se gasta en ese criterio o en ese rubro que en realidad no aparece etiquetado así. Entonces, los 62 mil millones de pesos que se gastó Enrique Peña Nieto en su periodo, en realidad pueden quizá duplicarse, no lo sabemos, porque hay muchos otros gastos que no se etiquetan de esa manera, pero que se van a medios o que se van a dueños de medios y demás, ¿no? Algo que a mí me parece que en el periodo de Fox, aunque pareciera que hubo un cambio creo que precisamente esa relación de colusión alcanzó pues una máxima expresión cuando es aprobada la ley Televisa, ¿no? Es decir, ahí vimos cómo esta colusión entre dos actores muy poderosos que son los medios de comunicación, que precisamente después del periodo neoliberal, cuando empiezan a generarse grandes consorcios de medios y empiezan a adquirir un gran poder, tanto poder que incluso doblegaron a los poderes gubernamentales como fue el legislativo y el ejecutivo para obtener una ley que los beneficiara. Afortunadamente después la Suprema Corte la puso en su lugar y dio para atrás esa ley. Sin embargo, bueno, pasaron muchos años para que tuviéramos una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Entonces, me parece que no se ha hecho nada en términos de reglamentación de comunicación oficial, precisamente porque creo que hay muchos intereses de por medio por parte del gobierno y por parte de los medios para no reglamentar el asunto. Es decir, los medios es una relación que beneficia a ambas partes. O sea, y eso hay que tenerlo muy claro. Por supuesto, los periodistas son el último eslabón de los medios y ellos no se ven beneficiados porque no reciben buenos salarios, porque no les llega los beneficios de esos contratos millonarios de publicidad que establecen los dueños de los medios con el gobierno, muchas veces a niveles muy altos. Son relaciones que se dan en niveles de las élites y eso no llega hasta abajo. Entonces, me parece que no se ha reglamentado en ese sentido porque a ninguna de las partes les conviene. Sigue circulando una enorme cantidad de dinero entre las partes, se negocian contratos incluso en periodos electorales, también circula el dinero a raudales entre los poderosos, los medios y en este caso el poder gubernamental, y por eso pues no hay una intencionalidad. En el 2016, desde el 2017-18, en el periodo de Enrique Peña Nieto, varias organizaciones de la sociedad civil, principalmente Artículo 19 y Fundar, encabezaron algunos movimientos para impulsar la reforma en materia de comunicación, pero pues no lo lograron. Es decir, la verdad es que si no encuentran eco y respaldo de legisladores en el Congreso es muy difícil empujar estos temas, porque a final de cuentas quienes los aprueban son los legisladores y si ellos no tienen interés, pues no se empujan, ¿no? Maestra, creo que los legisladores nunca tendrán interés porque ellos se ven luego compitiendo para un cargo público en el futuro. Dice, ¿cómo me voy a echar yo mismo la soga al cuello desde aquí? Sí. Pues, por supuesto que no avanzará en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUR. Continuamos en esta coproducción de Canal 44 y el CUC. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y el tema es la relación entre los gobiernos y la prensa. El 1 de enero del 2019 entró en vigor la Ley General de Comunicación Social que se votó durante la administración anterior y que permite la discrecionalidad en el ejercicio de recursos públicos, es decir, que no cambió absolutamente nada. El 29 de enero fueron publicadas, del 2019, 29 de enero de 2019, en el Diario Oficial las bases para el registro de autorización de los programas de comunicación y de promoción y publicidad del actual gobierno federal para el ejercicio de ese año, documento que no dejó claro, y aún no están claros, los criterios con los que se miden audiencias, tirajes y penetración de medios para otorgar la publicidad oficial. Es decir, doctor Guillermo Orozco, lo que señala la maestra Rosalía Orozco, básicamente no les conviene a ninguna parte centrar las bases para una regulación efectiva y sobre todo yo diría del otorgamiento de recursos públicos, en qué porcentaje del presupuesto, a qué medios, con qué rating, con qué tirajes, con qué audiencias. Y una pregunta que les dejo, ¿por qué el gobierno tiene que financiar negocios privados que son los medios de comunicación? Sí, bueno, es un problema múltiple y muy complejo. Yo creo que hay una razón humana, hay muchos tipos de razones,
que al poder no le gusta ser cuestionado, y sea de cualquier bandera, algunos más que otros, por supuesto, ¿no? Y yo creo que en la historia de México ha habido un gran valiente que así le fue, que fue Madero. Madero no ni dio ni ofreció dinero a la prensa, ni tampoco reprimió a los periodistas. Y bueno, pues acabó como acabó. Uno se pregunta, entonces no hay más remedio en la historia que o estar de alguna manera ahí mediando. Y yo creo que es simplemente falta de conciencia, en parte de conciencia política, de nivel político y de conciencia ciudadana, para exigir un respeto a la prensa. Creo que no nos hemos preocupado mucho los ciudadanos de exigir eso, y que cuando lo hemos hecho, pues hemos estado como David contra Goliat, ¿no? Porque son parte de la élite económica y política los que tienen estos grandes negocios y intereses, que les interesa precisamente que no se critique para que todo siga igual y que ellos sigan gozando de los privilegios que tienen. Yo creo que eso, la única manera que se me ocurre a mí, y esto más como profesor universitario, es que debemos formar una conciencia política como ciudadanos de que tenemos derecho a estar bien informados. Ese es un derecho fundamental en esta era de las comunicaciones. Pero me preocupa más otro problema, que no es tanto en este momento la relación de la prensa con el gobierno, sino de la prensa con el no gobierno o el otro gobierno, que es el narco. Porque si bien el gobierno da dinero a ciertos periodistas para que lo sostengan y lo apoyen, el narco asesina. O sea, si vemos las cifras de los periodistas asesinados en los últimos años, es realmente impresionante cómo se está matando a los periodistas, pocos que logran ser críticos. Y ellos están solos. Yo no veo que ningún gobierno ha apoyado, ni siquiera realmente ha apoyado a la búsqueda y a detener esta matanza de periodistas. Y me parece a mí un fenómeno... no sé si nuevo, pero en México no era tanto así. A partir de Manuel Buendía, que se dice que también fueron grupos ocultos, no se hablaba de narco en ese momento, quienes lo asesinaron, pero ya se convirtió en una práctica, y no hay... Realmente yo no veo una intención política ni ciudadana de esclarecer estos crímenes, y a mí eso es lo que más me preocupa. O sea que es doble problema para el ejercicio periodístico, quizá las denostaciones, los ataques sistemáticos de gobierno contra la prensa, y ahora también la amenaza de los grupos de delincuencia organizada. Bueno, precisamente en esta administración, el doctor López Obrador presentó en marzo del año pasado un mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero este es el mismo que ya operaba. O sea, en realidad no hubo ningún cambio, ¿no, doctor? ¿Qué nos comenta? Sí, había comenzado dentro de la CNDH en el 2002, como una oficina pues de la propia comisión. Después ya en el 12 fue cuando se establece como parte de la Secretaría de Gobernación la oficina ya propiamente de defensa de tanto los periodistas como los defensores de derechos humanos, etcétera. La cuestión es esta, que de todos modos, por un lado, los mismos periodistas no se quieren arriesgar a meterse a ser defendidos. En este momento no recuerdo los números, pero son varios cientos de periodistas que no han aceptado la tutela, digamos, ¿no?, de esa oficina. Pero además, por otro lado, por ejemplo, los números han variado. El artículo 19 habla de 131 del 2000 al más o menos el año pasado, asesinados periodistas, y Reporteros Sin Fronteras habla de 144. Sí. De cualquier manera, se dice que alrededor del 98% no
ha sido, han pasado impunes. No han agarrado a los asesinos, caso, ¿no? etcétera. Entonces, bueno, ese es si bien no se puede decir que el gobierno está asesinando, aunque también se dice que especialmente en provincia es donde los gobiernos locales son los que estarían más en esa tesitura. De cualquier manera, el gobierno no está castigando, no está buscando, no está capturando a los asesinos de periodistas. Entonces, bueno, pues ese es un problema al que el gobierno actual, van alrededor de 11 periodistas muertos en este sexenio. En esta administración. En esta administración, en lo que va, pues, ¿no? De esta administración. Bueno, pero no han agarrado a los asesinos. Entonces, eso es un problema al que no sé por qué no le entra este gobierno. Pero hay otro aspecto que yo quisiera muy rápidamente comentar, que es por ejemplo, el del caso de Sergio Aguayo, que otra forma por medio de la cual los gobiernos a veces, aunque este caso fue una herencia priista, ¿no? La sentencia esta a Sergio Aguayo, por la demanda que le hizo el gobernador de Coahuila, ¿no? Y aparte sí, dirigente Moreira, del PRI, sí, Humberto Moreira. Humberto Moreira, que por cierto, él cuando hizo eso, él ya estaba en la cárcel en España. En España, ¿no? Pero a lo que voy es que se las arreglan con el juez que dictó la sentencia, para, según esto, intentar obligarlo a que pague 10 millones de pesos en castigo por faltar al honor de Moreira, ¿no? Pero y algo similar a lo que está pasando ahorita en Puebla. El gobierno de sí morenista, de Barbosa, está atacando a un medio digital por medio de 4 diferentes demandas que son muy similares a las de Moreira con respecto a Sergio Aguayo. A lo que voy es lo siguiente. En este caso son 20 millones los que le quieren sacar al medio digital, pero ¿de dónde van a sacar? Por un lado Sergio Aguayo y por otro lado otro periodista, de ningún lado. Pero ¿cuál es digamos lo que a lo mejor la manera de control de la prensa es hacer este tipo de demandas con este tipo de castigos tan fuertes, económicos, que no pueden pagar los propios periodistas, para que ellos se callen, simplemente. Callen. O se autocensuren, ¿no? Entonces, esa es una forma que está ocurriendo también y que no se la puede uno atribuir, por ejemplo, al presidente, por decir, ¿no? Por supuesto. Sí. Permítanos, doctor, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de este tema, precisamente las relaciones entre los gobiernos y la prensa. Ya volvemos. Bajo la iniciativa del Departamento de Sociología, fue impartido en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus La Normal, el seminario Violencia y Gobernanza Criminal, a cargo de la doctora Sandra Ley, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en el que se discutieron las bases generales de la lógica de la violencia observada en el caso particular de México y la conformación del fenómeno denominado gobernanza criminal, en el que la industria del tráfico de drogas aparece como parte de una cadena de operaciones globales. En términos generales podemos clasificar 3 grupos de explicaciones sobre la violencia criminal y la actividad del crimen organizado. Los podemos agrupar dentro de 3 grandes variables.
Podemos pensar en institución y capacidad, las instituciones y capacidad estatal, es decir, enfocarnos en lo que está pasando desde el Estado. Podemos pensar en lo que está pasando más bien desde la sociedad y la economía misma, o bien podríamos pensar también en los mismos procesos políticos. De esta manera, entonces, a lo mejor tenemos visiones desde la economía, desde la sociología y desde la ciencia política. La especialista habló de su experiencia en la investigación de los efectos de la violencia en la activación de la sociedad civil, la participación política y la rendición de cuentas, la cual ha desarrollado a través de una intensa revisión de diversas fuentes de información, trabajo de campo en el norte y sur del país y el diseño y aplicación de encuestas con las que construyó una base de datos única en su tipo sobre protestas contra el crimen y la inseguridad en México. Como parte de los resultados, ha podido identificar que la mayoría de los grupos del crimen organizado buscan la exclusividad convirtiéndose en monopolios, por lo que crean industrias delictivas específicas que regulan la producción y distribución de servicios ilícitos en los que el control territorial de carreteras, puertos, aduanas, fronteras, etc. se vuelve fundamental. En este contexto, la violencia aparece como una herramienta viable para hacer negociaciones y hacer valer contratos bajo el amparo de agentes del Estado. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, en esta parte final de este segmento. Nos quedan 4 minutos y nada más nos resta tiempo para pedirles sus conclusiones a ustedes como especialistas precisamente del tema. Maestra Rosalía Orozco. Pues yo concluiría diciendo que precisamente hacer un llamado a que pues el poder político impulse una ley que realmente regule este tema para que haya una relación más transparente, que beneficie a los ciudadanos en el tema de derecho a la información, como mencionaba el doctor Guillermo Orozco. Yo creo que una de las cuestiones que más ha perjudicado a los ciudadanos esta relación de complicidad, de colusión que ha habido históricamente entre medios y gobierno, pues ha sido la afectación a los ciudadanos, ¿no? Esta lista que ya no alcanzamos a abordar mucho de ella, que se dio a conocer hace unas semanas por parte de la periodista Nancy Flores, donde revelaba que se destinaron cantidades exorbitantes a columnistas, a youtubers, muy famosos, entre comillas, influencers que en realidad se dedican a desinformar más que a informar con nuestro dinero, con el dinero público de los ciudadanos. Esa es una perversidad enorme, es decir, cómo es que nuestro dinero está siendo usado para desinformarnos. Perversidad de ambas pues partes. Exactamente, eso nos dice y nos habla de la necesidad que existe de que esa ley que fue aprobada, que fue llamada como Ley Chayote en el 2018, que no sirvió para nada porque no regula nada, que existe la necesidad, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció y dijo públicamente en su campaña que iba a regular el tema y no lo ha hecho. Le faltan 5 años, poco menos de 5 años, esperemos que lo haga. Muy bien, muchas gracias, maestra. Doctor Guillermo Orozco. Sí, bueno, yo coincido mucho con lo que dice la maestra Rosalía. Yo pondría el acento en que el derecho a estar bien informado, el derecho a tener información equilibrada, bien fundamentada, es un derecho ciudadano que debemos de trabajar desde la primaria. Y yo creo que el periodismo y los medios de comunicación no se trabajan como objeto de estudio y esa es una ausencia muy importante en la educación de todos los mexicanos. Se trabajan simplemente como anécdotas, como distribuidores de ratos, de canciones, de ratos de divertimento, etcétera, pero no como medios que deben de informar a la sociedad verídicamente. Entonces, hace falta un esfuerzo, yo diría que educativo ciudadano, para tener otro tipo de relación entre el poder y la prensa. Muy bien, muchas gracias, doctor Guillermo Orozco. Doctor Enrique Sánchez Ruiz, sus conclusiones. Sí, gracias. Yo no me queda otra que estar de acuerdo con lo que los dos dijeron con respecto al derecho a la información. Efectivamente, la información es un derecho
que tenemos todos los ciudadanos. Y se me está ocurriendo, precisamente hablando de la AMEDI, de la Asociación Mexicana de Derecho de la Información, es que necesitamos que organismos como la misma AMEDI y no sé, varios otros posibles, tendrían que estar movilizando ciudadanía informada. Es decir, ciudadanía que exija precisamente que estas leyes, por ejemplo, que tú comentas que se necesitan, pues que se desarrollen, que se implementen, que se impulsen. La sociedad civil, ¿no? Exactamente. Ahí está una tarea que la para la sociedad MEDI. civil participe en exigir este derecho que tenemos todos. Muy bien, pues ahí está la primera tarea para Rubén Alonso Sí. a nivel local. Muchas gracias. Maestra Rosalía Orozco, gracias Al por estar contrario, con muchas nosotros. gracias, Doctor un Guillermo gusto. Orozco, un gusto que haya estado con nosotros. Igual. Y doctor Enrique Sánchez Ruiz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo. Volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Hablaremos en este segmento de la cobertura de procesos políticos en medios impresos, una observación que hizo precisamente un estudio, análisis del Observatorio Político Electoral del CUCH. Y para hablar de ello nos acompaña el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos e integrante de este observatorio. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues platíquenos, doctor, qué fue lo que observaron y qué fue lo que encontraron en este ejercicio que realizó el observatorio. Bueno, básicamente es un ejercicio de análisis, de monitoreo de medios de comunicación y en este caso nos hemos concentrado específicamente en la prensa de Guadalajara, que es el epicentro de la prensa de Jalisco. Entonces, básicamente tratamos de ver qué era lo que reportaba la prensa de Guadalajara en dos niveles, las primeras planas y las columnas políticas. ¿Por qué la prensa? La prensa sigue siendo un referente muy importante para darse cuenta de cuál es el escenario dentro del terreno de lo político, dentro de los diferentes ámbitos de comunicación que la gente tiene. Y bajo esta perspectiva, ver cómo están las estructuras de referencia en la prensa escrita sigue constituyendo un elemento muy importante de información al que accede una ciudadanía interesada en estos temas y también existe una estructura de mayor consolidación en la información, a diferencia de la gran cantidad de información que tenemos en redes, pero que no tienen una estructura consolidada o un mecanismo institucional para verificar la certidumbre de la información que estamos revisando. Por ejemplo, en días pasados, con el temblor que hubo en Guadalajara, uno de los referentes importantes para mucha gente fue lo que reportaban los periódicos en redes, pero era lo que reportaban los periódicos. Precisamente por esa razón, analizar lo que dice la prensa escrita respecto de los diferentes temas informativos y de la realidad de los procesos político-electorales que tenemos en este momento, lo consideramos como un elemento de mucha importancia y con un buen impacto en las audiencias. Ahora, doctor, ¿qué periodo abarcó precisamente este tiempo de observación? ¿Cuánto tiempo estuvieron viendo y qué encontraron en las primeras planas, por decirlo así? El periodo de observación fue el trimestre que corresponde a noviembre, diciembre y enero, noviembre y diciembre del año pasado y enero de este año. Las primeras planas tienen una configuración muy interesante en la que los temas de carácter nacional son los que tienen una mayor prevalencia en cuanto a la información que se destaca en los periódicos locales respecto de la información local. Claro que hay diferencias entre cada uno de los periódicos y algunos ponderan con mayor importancia informaciones locales, pero en términos generales los temas nacionales tienen un mayor rango de presencia dentro de los periódicos. Los temas locales vienen a situarse en un segundo lugar. Ahora,
En cuanto al tipo de temas que se ubican en las primeras planas, en ese trimestre de noviembre a enero, el tema de la política es el que tuvo el primer lugar en su presencia destacada de noticias. En segundo lugar, el tema de seguridad. Y en tercer lugar, estuvieron ahí más o menos muy cercanos los temas de economía y los temas de salud. Uno podría pensar que el tema de salud en ese trimestre hubiera podido tener un mayor rango de, mayor relevancia, ¿no? de presencia, pero no, fue el tema de economía y el tema y los dos temas que prevalecieron como los más importantes fueron el de política y fueron el de seguridad. Relacionado con los actores que se destacan en las noticias de las primeras planas de los diferentes periódicos que se estuvieron analizando, que fueron prácticamente los más importantes de Guadalajara, la figura que tiene una mayor presencia indiscutible es el presidente de la República. El presidente de la República tiene un espacio noticioso de gran talante en la prensa de Guadalajara. Y en segundo lugar, vienen diferentes personajes del gabinete federal. Esto significa que estos personajes vienen con una mucho mejor ubicación que muchos otros actores al mencionárseles por sus nombres y sus cargos, ¿no? En tercer lugar, nosotros encontramos que el gobernador del estado de Jalisco es el que llevaba la tercera posición importante. Y en términos del gabinete local y de presidentes municipales locales, son mencionados de manera genérica y no hay una identificación particular de algún actor, salvo el presidente municipal de Zapopan, que para ese periodo venía en una curva descendente en su presencia en la prensa después del tema de las villas de Guadalajara, ¿no? Los terrenos de las villas. Sí. Entonces, básicamente lo que encontramos fue esa estructura. Los temas, tanto el de seguridad, perdón, el tema de salud como el tema de economía, constituyeron una preocupación relativamente importante en las primeras planas, pero lo que se destacó, y hay que tomar en cuenta también que en el mes de diciembre hay un descenso en las noticias por aproximadamente 15 días, 20 días, dependiendo de cada uno de los periódicos, pero básicamente esa fue la conformación que encontramos en las primeras planas. Ahora, doctor, precisamente en el término de las notas, ¿fueron favorables, desfavorables para los actores que mencionó? Básicamente encontramos una valoración tanto de las primeras planas. En las primeras planas no hay propiamente una valoración, sino la colocación de la noticia. Okay. En donde encontramos una valoración que es muy interesante es en las columnas políticas, la sección editorial que tienen los diferentes periódicos. Fue una revisión de más de 800 columnas políticas que nos da un perfil más o menos de la tendencia que se encontró en cada uno de los periódicos. La evaluación que hacen las columnas políticas es más o menos el porcentaje mayor de aproximadamente el 70% de las notas son notas críticas respecto de los actores que están evaluando. Entonces, no es una evaluación positiva. De hecho, la parte positiva o la ponderación favorable de los articulistas en los medios de Guadalajara viene a ser bastante menor. Aproximadamente un cuarto contra 3/4 partes en las que hay una evaluación crítica, no necesariamente negativa, pero sí crítica y, por otro lado, con un gran escepticismo respecto de muchos de los resultados que presentaron tanto los actores federales como los actores locales. Muy bien, muy interesante, doctor. Vamos a dar seguimiento precisamente a las actividades de este Observatorio Político Electoral del CUX. Doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo. Muchas gracias por su atención.